Saludos estimados estudiantes, mi nombre es Carla Montero Solís y en el siguiente video les voy a mostrar cómo aplicar el método de la secante para resolver ecuaciones con una incógnita. Este método es un método libre, ya que no necesita de un intervalo inicial en donde la función cumpla ciertas condiciones. Tan solo se debe aplicar el algoritmo y se comprueba si converge o no. Para aplicar la sucesión del método de la secante es necesario contar con dos valores iniciales, p sub n y p sub n más 1, así como las imágenes correspondientes. A continuación veremos un ejemplo de aplicación. Considere la función f de x igual Euler a la x menos n de 3x. Aplique 6 iteraciones del método de la secante para obtener la raíz de la ecuación f de x igual 0, tomando como valores iniciales p sub 0 igual menos 1 y p sub 1 igual 1, e indique si el método converge o no. A continuación vamos a resolver este ejercicio mediante GeoGebra. Muy bien, ya estamos aquí en GeoGebra. Por acá tenemos la sucesión con la que vamos a trabajar para determinar las iteraciones respectivas con el método de la secante. También tenemos la hoja de cálculo de GeoGebra abierta y tenemos la opción de redondeo a 10 cifras decimales. Entonces lo primero que voy a hacer es escribir la función con la cual vamos a trabajar. Recuerden que con el método de la secante no necesito un intervalo inicial, por lo cual nada más voy a escribir la función que es Euler a la x menos sen de 3x. Muy bien. Aquí tenemos ya la función graficada y también por acá en la vista algebraica. Entonces, les recuerdo, no hay que comprobar ninguna hipótesis ni ninguna propiedad que nos garantice la convergencia del método. ¿Ok? Es un método libre, entonces nada más vamos a ir aplicando las iteraciones y luego nos daremos cuenta si el método converge o no. Entonces, me ubico aquí en la hoja de cálculo. La primera casilla voy a escribir n, en la otra p sub n. También voy a habilitar una casilla para f de p sub n y otra para el error. Ok, entonces ya ustedes saben de que simple y sencillamente le sumamos 1 a la casilla anterior y vamos arrastrando para enumerar cada una de las iteraciones. Entonces tenemos que p sub 0 es menos 1, p sub 1 es 1. Recuerden que estos son valores dados en el ejercicio. Averiguamos f de p sub 0, que sería f de p2, y f de p sub 1, que simple y sencillamente lo puedo arrastrar aquí la fórmula. Si tuviéramos que trabajar con el método de la bisección o el método de la cuerda, no podría trabajar con el intervalo comprendido entre menos 1 y 1, ya que f de menos 1 por f de 1 es mayor que 0, no es menor que 0. Por lo tanto, no podríamos trabajar con estos valores. El método de la secante, precisamente, además de que nos da una aproximación a la raíz de la ecuación, también nos permite determinar un intervalo en el cual aplicar ya sea el método de la bisección o el método de la cuerda. ¿Por qué? Porque vamos a ir verificando las imágenes de cada una de las iteraciones que realizaremos. Esto con el fin también pues de identificar ya cuando tenga un intervalo en el cual pueda aplicar estos métodos. ¿Y cómo lo haré? Pues simple y sencillamente identifico cuando tengo una imagen positiva y una imagen negativa. Esto me garantiza que el producto entre ellos sea menor que 0. Entonces voy a empezar con la iteración correspondiente a p sub 2. Vean que tenemos que es p
sub n más 1 menos f de p sub n más 1 por p sub n más 1 menos p sub n entre f de p sub n más 1 menos f de p sub n. Entonces, aquí p sub n más 1 corresponde a sub 1, que sería P3, y P sub n corresponde a sub 2, que sería B2. Y las imágenes respectivas que las tenemos en las casillas C2 y C3. Entonces empiezo. Aquí entonces escribiríamos B3 menos f de B3, que sería C3, por, voy a abrir paréntesis para escribir el numerador de la fracción, que sería B3 menos B2. Ahora dividido entre, abro paréntesis para escribir, entonces, f de p sub n más 1 menos f de p sub n, que sería C3 menos C2. Y listo, tengo la primera aproximación obtenida por el método de la secante. Vamos a averiguar la imagen. Y vean que si estuviera averiguando un intervalo en el cual pueda aplicar el método de la bisección o el método de la cuerda, pues aquí ya lo habría encontrado. Sería de menos 1.4922 a 1. ¿Por qué? Porque el producto entre las imágenes correspondientes es menor que 0. Vamos a averiguar ahora el error correspondiente a cada iteración. Recuerden que este se obtiene con la diferencia entre la iteración actual y la anterior. Obviamente que vamos a trabajar con el valor absoluto de esa diferencia. En este caso sería B3 menos B2. Y luego pues lo arrastro. ¿Okay? Y ya tenemos el error para la iteración P sub 2. Voy a seleccionar ahora estas tres casillas, me ubico en la esquina y arrastro para obtener las demás iteraciones. En la iteración P sub 8 podemos ver que la imagen es 0, por lo que es una aproximación pues bastante exacta. Si selecciono 15 cifras decimales, pues podemos ver que no es exactamente 0, pero sí es una aproximación bastante buena. Y bueno, esto sería lo que nos solicitaba el ejercicio. Resumiendo, tenemos que si aplicamos el método de la secante en la función f de x igual Euler a la x menos n de 3x con valores iniciales p sub 0 igual menos 1 y p sub 1 igual 1, el método converge. De hecho, la aproximación que obtuvimos en P sub 8 es bastante buena. Vemos en la gráfica que la función tiene además otras raíces. Sin embargo, nosotros aproximamos una de ellas, muy probablemente por los valores iniciales con los cuales trabajamos. A lo mejor, si hubiéramos trabajado con otros valores iniciales, el método no converge. O bien hubiéramos obtenido otra aproximación de alguna de las otras raíces. Ha sido un placer compartir con ustedes. Espero les haya quedado claro cómo aplicar el método de la secante con GeoGebra. Los veo en un próximo video. Les deseo muchos éxitos. Hasta pronto.